in time, dado que se trata no solo de un conjunto de herramientas, sino de un verdadero sistema de producción, una verdadera filosofía de producción. Existen fundamentos, existen pilares centrales y existen herramientas que apuntan a un objetivo. Hasta ahí creo que es lo que vimos. Esto creo que fue lo último que vimos. Vamos a avanzar y vamos a ver cuáles son las fuentes de productividad y de competitividad que este nuevo sistema presenta. Es decir, cuáles son las razones por las cuales el just in time es superior al taylorismo fordismo. Creo que yo les comenté que cuando se hizo el libro La máquina que cambió el mundo, cuando se hizo este libro, que publicaron Womack, Jones y Ross, lo que ellos hicieron es verificar para las distintas empresas en las cuales estaba implementado el just in time, compararla con empresas que no habían implementado el just in time. Inclusive se dio el caso de empresas que en algunas plantas habían implementado el just in time y en otras no, como fue el caso, por ejemplo, de General Motors. General Motors tenía una planta en California en donde sí, por cierto, una planta en sociedad con Toyota, en donde sí habían implementado el just in time, y otra planta de escala equivalente en otra parte de Estados Unidos, donde no se había implementado el just in time. Y esa comparación era matadora, en el sentido de que se podía demostrar por primera vez que el Lean Production o Just in Time era superior en muy diversos aspectos al taylorismo fordismo. El porqué del éxito de las empresas que habían implementado el Just in Time, por cierto, en la década de los 80, eran centralmente empresas japonesas, pero había varias empresas norteamericanas que ya habían hecho sus primeras armas y experiencias en materia de Lean Production o Just in Time. De manera que aquí se demuestra acabadamente la superioridad del Lean Production o Just in Time. Veamos ahora a qué se debe esa superioridad. Esa superioridad se debe a la existencia de nuevas fuentes de productividad que el taylorismo fordismo no había explotado. En primer lugar, economías de información. Ya vamos a ver las herramientas, pero lo que fundamentalmente vamos a encontrar cuando las veamos es que se trata de un uso racional de la información. Vamos a ver ahora a continuación el Kanban, que es un sistema de gestión de la producción, en donde la información está incluida en una etiqueta que circula de manera horizontal a la producción, generando que no exista un aumento exponencial de información a tratar, sino un aumento lineal, no exponencial, con el aumento de la demanda o del número de kanbanes en juego, que es exactamente lo mismo. También vamos a ver que hay economías de información en el Hoshin Kanri. Inclusive vamos a ver dos herramientas muy importantes asociadas al Hoshin Kanri que tienen que ver con las economías de información. Una de ellas se llama el Catchball, que está aquí abajo. Por cierto, Hoshin Kanri, lo vamos a ver, es una herramienta para la gestión estratégica. Permite hacer una planificación estratégica pensando en resolver los problemas de la implementación. Al igual que tablero de comando, que vamos a ver Hoshin Kanri, tablero de comando, vamos a ver cómo esta herramienta termina por resolver el problema de la implementación, pero lo hace usando herramientas de comunicación y por lo tanto genera economías de información.
compartiéndola la información, por cierto. También un detalle interesante es el denominado Soikufu, que es una especie de buzón de ideas, pero es un buzón muy especial, el de las ideas. El Soikufu permite que los trabajadores de cualquier nivel puedan presentar ideas. Y por cierto, lo hacen en un formato muy especial que se llama el formato A3. Toyota en particular desarrolla este formato para que la presentación de las ideas y su posterior evaluación o análisis sea más fácil. Entonces, portar toda la información en un formato que se llama A3 permite economía de información. Y por cierto, permite también capturar la información que poseen los trabajadores en una determinada empresa. Fíjense que para el Taylorismo-Fordismo, el flujo de la información era vertical, de arriba para abajo, a lo largo de la cadena de mando, nos enseñaría Henri Fayol, a lo largo de la cadena de mando, en paralelo a la cadena de mando, circula información bajo la forma de órdenes y asciende información bajo la forma de reportes. Esa era la lógica básica de la gestión de la información en el Taylorismo-Fordismo. Ahora, en esta nueva filosofía o sistema de producción, la información circula no solo de arriba para abajo, de abajo para arriba, sino también en términos laterales u horizontales, generando de esa manera que la información, los datos disponibles puedan compartirse sobre la base de economía de información. El Soikufu, solo para tirarles alguna idea, representa una manera muy importante de capturar la información que los trabajadores de todo nivel tienen en una empresa. Solo para darles una idea, se ha medido el número de sugerencias por trabajador y por año. En las empresas europeas no llega siquiera a 10 sugerencias por trabajador y por año. Un número parecido, 11 y pico, se daba en las mediciones que se han hecho en Estados Unidos hace 15 años. Esta es información de hace 15 años. ¿Cuántas sugerencias por trabajador y por año había en Japón? Y había cerca de 400. ¿Cuántas sugerencias por trabajador y por año había en Corea? Y rondaba las 300 y pico, 320 y pico. Entonces, como ustedes pueden observar, capturar la información de los trabajadores a través, por ejemplo, de herramientas como el Soikufu, le generan a la empresa una nueva fuente de información, pero no solo de información, porque vamos a ver que lo que se propone en el Soikufu se lo puede implementar en alguna de las otras ámbitos en los que también vamos a analizar, existen ventajas. Entonces, una primera cuestión importante que es definitivamente diferente al tratamiento de la información que le da el Taylorismo-Fordismo es que el Just-in-Time utiliza herramientas en donde la comunicación y la información juegan un papel clave. En segundo lugar, también se dan economías de calidad. Esto significa que la calidad también implica las posibilidades de... A ver, ¿dónde estoy? Perdón, se están incorporando algunos compañeros. Bien, economías de calidad. ¿Cómo van a ver con la profesora Barbarita Villanueva, cuando vean ingeniería de la calidad? Cuando uno hace calidad se ahorra los costos de la no calidad. Los costos de la no calidad son variados. Van desde los productos defectuosos, pasando por las pérdidas de
o el agregado de nuevos recursos cuando se hace el retrabajo de aquellos productos que se pueden recuperar, pasando por los costos de garantía cuando el producto va ya a dar a mano de los clientes. Bien, para la calidad, para el ahorro de los costos de la no calidad, el Just in Time desarrolló una serie de herramientas. Entre ellas, el TQM, que sería la gestión total de la calidad, el TPM, que sería el mantenimiento productivo total. Seguramente han visto mantenimiento en alguna otra materia y probablemente hayan visto TPM. El TPM permite que la maquinaria esté no solo disponible, sino que además no sea fuente de no conformidades. El Poka-yoke, o método de producción a prueba de error. Originalmente, por cierto, tenía un nombre diferente, se llamaba Baka-yoke. En japonés significa a prueba de tonto con B larga, método a prueba de tonto con B larga. Como era demasiado ofensivo, se lo cambió a Poka-yoke, que significa método a prueba de error. Este método lo desarrolla Shigeo Shingo. Sobre todo ha encontrado un canal muy importante en aquellas operaciones que sobre todo son de montaje. Hoy por hoy, por ejemplo, para dar un caso sobre el que todos han tenido experiencia, todo el mundo debe haber, por ejemplo, introducido en un celular el chip. Bueno, el chip entra en una única posición. No nos podemos equivocar. Es una única posición en la que entra ese chip. Por lo tanto, es un método a prueba de error. También está lo que se llama el jidoka, que significa parar la línea de producción. Permítame que dejo de compartir como detalle histórico interesante. El jidoka es todo lo contrario a lo que habría que hacer en el Taylorismo Fordismo. En el Taylorismo Fordismo la línea no se puede parar nunca. Es más, generalmente al que para la línea lo echan. En cambio, en el Just in Time es todo lo contrario. Ahora, cuando se investigó de dónde viene el jidoka, ya cuento algunos detalles adicionales, pero cuando se investigó de dónde viene el jidoka, en realidad la empresa Toyoda, como lo aclaramos el otro día, que es la fundadora de la empresa Toyota, bien, la empresa Toyoda fabricaba un telar que tenía un sistema de parada automática apenas se cortaba un hilo. Si ustedes en organización industrial han estudiado interferencia de máquina, ustedes saben que la interferencia de máquina significa una máquina parada esperando que el trabajador vaya a atenderla, pero el trabajador no va porque está atendiendo otra. En otras palabras, al trabajador le asignamos un lote de máquinas. Si alguna de esas máquinas por algún motivo esperará hasta que el trabajador termine de atender las otras y vaya a atenderla a esta que está parada. Bien, el problema de los telares en la industria textil hasta 1920 es que las máquinas seguían funcionando aun cuando el hilo rompiera. Y entonces esto hacía no solo una galleta que había que desarmar, sino también una máquina parada que estaba sin producir. Por lo tanto, que la máquina parara apenas se rompiera el hilo era un avance muy importante. La venta de esa patente es la que justamente le permite a la familia Toyoda fundar la empresa Toyota en el año 1927. La venta de la patente, en realidad el licenciamiento, no la vende a la patente porque la sigue usando. Se la licencia a una empresa británica que ve, claro, la importancia de ahorrar en el hilo y sobre todo, lo más importante, al no estar, digamos, al no haber una galleta, al no haber un lío ahí de hilo en la máquina, el trabajador rápidamente ataba el hilo y volvía a la máquina a arrancar. Es decir, que se reducía totalmente el tiempo de parada de máquina y aumentaba la productividad de manera importante. Bueno,
ese mecanismo de parar la producción si hay un problema, se lo llevó luego a la industria automotriz. Y consiste en algún botón de parada, en algún tipo de mecanismo eléctrico, electrónico, que detectado, ya voy a contar los dos problemas básicos, detectado esos dos problemas básicos, entonces se produce la parada de línea. Fíjense que los dos problemas básicos son, primero, si encontramos un problema de calidad. Pueden observar ahí en YouTube, hay algunos videos de la fábrica de Toyota en Toyota City, en Japón, en donde cuando hay un problema de calidad, se para totalmente la línea. Nadie más sigue trabajando y van todos como hormiga a la célula donde se ha producido el evento, al lugar donde se ha producido el evento. Por cierto, en la mitad de la planta, arriba, se puede observar un tablero gigantesco, tipo tablero de la NBA, que eso se llama andon. En japonés significa control visual de la producción. Es un andon, no un tablero de la NBA, pero se parece mucho, por eso les doy ese ejemplo. Entonces, ahí dice en ese tablero dónde está el problema. Así que los trabajadores rápidamente van a tratar de resolver. Y fíjense que la lógica es superior. ¿Por qué seguir produciendo mala calidad? Los japoneses sabían, por cierto, en el año 1981, recién Occidente se convenció que hacer calidad era más barato que hacer que la no calidad. Hay un autor, se llama Abernathy, famoso estudioso de la industria automotriz norteamericana, que publica en el año 81 un artículo demostrando esto que ya sabemos hoy, pero que en aquel momento parecía que no era una cuestión normal, que hacer calidad era mucho mejor, nos ahorrábamos los costos de la no calidad. Cuando hacíamos calidad bajábamos costos, y no al revés, como el taylorismo fordismo creía. Por cierto, ya lo van a ver con la profesora Barbarita Villanueva, esto se debe a que en realidad en el just in time, el control de calidad es control de calidad por proceso y no control de calidad por producto al final de la línea. El control de calidad por producto también se lo suele llamar control de calidad post-mortem. El muerto está muerto, el error ya está cometido. En cambio, en el control de calidad por proceso, intentamos que los parámetros del proceso nos generen la calidad. Y entonces, hacer calidad nos ahorra los costos de la no calidad. En Occidente no se tenía una idea cabal de todo esto. Repito, hasta la publicación de Abernathy en el año 81, que es un punto de inflexión. Bien, vuelvo al punto. Para el mundo japonés, el campo de la calidad es un campo de economía, de ahorro. Nosotros todavía tenemos en nuestra lógica dominante parte del taylorismo fordismo que está muerto pero no enterrado. Se piensa que hacer calidad es aumentar los costos. Y entonces el taylorismo fordismo obviamente no operó desarrollando herramientas de calidad, porque pensaba, como digo, porque la lógica dominante era el control de calidad por producto, se pensaba que hacer calidad era agregar más control al final de la línea, descartar más productos defectuosos para poder obtener un determinado nivel de calidad. Con lo cual se aumentaban los costos, según esta lógica. Pero los japoneses descubren que el control de calidad debe hacerse por proceso. Eso es todo lo que van a ver con la profesora Barbarita Villanueva. Bueno, vuelvo al punto. Para el just in time, la calidad es un lugar, es una nueva fuente de productividad y de competitividad. Permite bajar costos. Ahora, por supuesto, para bajar los costos,
y hacer mejor calidad, necesitamos tener a trabajadores calificados, no pagándole 2 mangos con 50. Lo curioso de todo esto es que cuando pagamos 2 mangos con 50, estamos incurriendo en los costos de la no calidad, porque ese trabajador no me resuelve el problema de calidad. Esto es lo paradójico. Y por eso es que yo les vivo haciendo planteo, porque la formación que ustedes tienen es muy tayloriano-fordista. Y eso, lamentablemente, hace 100 años atrás era pertinente, hoy no. Y se van a dar con este problemita, y es que para poder mejorar los costos en una organización, yo necesito trabajadores calificados para encontrar nuevas fuentes de productividad y competitividad. Una de ellas, el campo de la calidad. En la calidad, fíjense las herramientas que tenemos. Perdón. Para arrancar, tenemos las herramientas vinculadas al control total de la calidad. Pero en realidad todas las herramientas intentan aportar al logro de las economías de calidad. El Jidoka, por cierto, para la línea por los problemas de calidad y también por los problemas de seguridad de los trabajadores de todo nivel. Hay un problema de seguridad y la línea se para porque hay un fenómeno parecido al de la calidad. La seguridad es una inversión, no es un gasto. La calidad es una inversión, no es un gasto. Me permite mejorar. Lo mismo la seguridad. Entonces, el Jidoka se aplica en dos casos. Significa cualquier tipo de mecanismo Jidoka que me permita parar la línea de producción. Y los dos motivos para parar la línea de producción son seguridad y calidad. También tenemos economía de capital circulante. Hay una importantísima reducción del stock, sobre todo de productos en proceso y de materias primas. También hay una reducción del stock de productos terminados, pero vamos a ver que el stock de productos terminados es un stock buffer que tiene en cuenta las variaciones de la demanda también, es decir, que no es un stock que vale cero. Ya vamos a hacer algún comentario al respecto. Entonces, hay economías de capital circulante. Reducimos el capital circulante. Ustedes ya han visto el concepto de capital circulante. Bien, ¿y cómo reducimos el capital circulante? Y de muchas maneras. Para arrancar, por supuesto, algunas de las mudas tienen que ver con la reducción del capital circulante. Por ejemplo, reducir los productos defectuosos, reducir el retrabajo o la sobreproducción, producir sin una orden real de producción, sin una orden detrás de la cual hay un cliente. Vamos a ver que también vamos a generar economía de capital circulante con la IJUNCA. También vamos a ver otra herramienta que se llama el BSM o Value Stream Mapping, que también me permite trabajar sobre la reducción de stock. Los trabajadores pueden también utilizar una forma de calificación que se llama el Shohinka, que les da flexibilidad para trabajar en uno o en otro tipo de trabajo o tareas. El Shohinka transforma a los trabajadores en altamente polivalentes para poder desarrollar tareas de muy diversa naturaleza. Bien, entonces, al poder desarrollar tareas de muy diversa naturaleza, los trabajadores pueden, entonces, reducir la cuota que implican los salarios en el capital circulante. El andón o control visual de la producción también permite una reducción del capital circulante. Y el takt time, el ritmo de producción,
un ritmo adecuado de producción también permite la reducción del capital circulante. El concepto de takt time lo vamos a ver cuando veamos la IJUNCA, inclusive lo vamos a calcular, vamos a ver cómo se calcula el takt time. Takt es una palabra que proviene del alemán, tambor, significaría el ritmo que tiene que tener la producción para seguirle a la demanda. Ese es el concepto de takt time. Por cierto, aprovecho para preguntar, ¿alguien puede definir lo que es el capital circulante? Ya han cursado la materia con Osvaldo Pacheco. ¿Alguien puede definir el concepto de capital circulante? Porque estoy hablando de capital circulante, pero definámoslo primero. Es o sea, la plata que puede tener la empresa y usarla en cualquier momento. A ver, hay plata que tiene la empresa que no es capital circulante. Digo como para que la ajustemos mejor a esa definición. Como que está disponible para No, esas son disponibilidades eso se llama disponibilidad de caja, pero no es el concepto de capital circulante. Por cierto, ustedes en el proyecto final van a tener que calcular el capital circulante. Hay varios métodos para calcularlo, lo han visto con Osvaldo, a ese concepto. Profe, Sí, adelante, Nicolás. ¿se refiere al conjunto de liquidez? Fondo de maniobra. Bueno, el fondo de maniobra puede ser otro nombre para el capital circulante. También se lo llama capital de trabajo, por cierto. En base a lo que usted comenta, Nicolás, ¿podría definirlo al capital circulante? Sí, o sea, como que es el conjunto, o sea, le dije el conjunto de liquidez, o sea, sería el dinero que tiene la empresa para disponer en cualquier momento. Sí, lo que pasa es que no es solo el dinero. Claro, o sea, activos serían en realidad, activos, o sea, Los bienes materiales de la empresa. Ahí, a ver, ¿quién está hablando, perdón? Yo, Mati. los bienes materiales de la empresa podría ser como Y, la máquina. Eso. bueno, la máquina no es capital circulante. Digo, para capital fijo es la máquina, pero no es capital circulante. Profe, Sí, adelante, Enzo. tiene que ver o sea, con el tema de la financiación, ¿no? Es el capital que yo necesito hasta que me ingrese el plata en la empresa, vendría a ser, o sea, sí. Por ahí canta Bagaray, anótese un punto más, Enzo. Tiene que ver efectivamente con la necesidad financiera de la empresa, pero esas necesidades tienen un objetivo muy claro. Son las necesidades que yo tengo para pagar los materiales, la energía, la mano de obra, servicios a la producción. Sin esos recursos, sin esos activos, que pueden ser en algunos casos líquidos, financieros, pero en algún otro caso podría ser crédito de proveedores, de forma tal que no necesariamente son activos financieros, necesariamente lo que yo voy a contabilizar como activo de trabajo, como capital de trabajo. Me llama poderosamente la atención porque positivamente sé que Osvaldo Pacheco da este tema y además es una de las cuestiones que vamos a corregir, se las adelanto, una de las cuestiones que vamos a observar cuando ustedes hagan su proyecto final. En el proyecto final ustedes van a tener que calcular un capital circulante. Por cierto, también, siguiendo lo que sugería Matías, también vamos a tener que calcular un capital fijo, vinculado a la maquinaria y a la infraestructura. Por cierto, repito lo que dije al inicio mismo de esta materia. Si estos conceptos no están claros, difícilmente van a poder entender lo que vamos a explicar en la materia. Un detalle fundamental, hay una analogía muy interesante entre el capital fijo y el capital circulante.
La voy a contar porque me parece que les puede ayudar conceptualmente. A mí me ayudó. La analogía es la siguiente. Fíjense que el capital fijo, es decir, la maquinaria y la infraestructura, es como una piedra de esas, en realidad no una piedra, una rueda de esas que se movían con agua, un molino de agua. Entonces, el molino, la rueda, con su respectivo cuenco donde va a caer el agua para que la rueda gire, la rueda es el capital fijo. Y el capital circulante es el chorro de agua. Por lo tanto, necesitamos un caudal adecuado de agua, a una velocidad también adecuada, para moverla a la rueda. Sin el capital circulante o de trabajo, la empresa no funciona. Y como muy bien lo destacaba Enzo, se trata de calcular el capital de trabajo que yo necesito hasta que yo empiece a cobrar, a generar ingresos, y por esa vía pueda reponerlo. Entonces ustedes lo que han aprendido, o van a aprender, si no es que no lo han cursado todavía, lo que van a aprender es a calcular ese capital circulante. ¿Cuántos recursos, no solo financieros, no solo líquidos, necesito para poner la rueda en marcha, para que la maquinaria y las instalaciones generen valor agregado, del cual en algún momento, vía ingresos, podré reponer ese capital de trabajo o capital circulante. Se lo llama circulante porque justamente lo reponemos después de un ciclo de producción. El ciclo de producción arranca cuando pagamos al proveedor. Si tenemos crédito, cuando acordamos con el proveedor y este nos habilita, por ejemplo, el pago a 30, 60 días, entonces arranca con el pedido que le hacemos al proveedor y ese ciclo de negocio se cierra cuando cobramos, no cuando vendemos, cuando cobramos. Entonces, ese ciclo es muy importante, porque es el que determina cuál es el capital de trabajo que yo voy a necesitar. Bueno, todo eso lo van a estudiar ustedes si es que no lo han estudiado ya. Y es fundamental para poder entender cómo se desarrolla una empresa. Lo que estoy diciendo ahora es que el just in time requiere de mucho menos capital de trabajo, de mucho menos capital circulante. Logramos los mismos resultados con mucho menos capital circulante. Y esto, se podrán imaginar, es de un enorme impacto en cualquier organización. Por cierto, sobre todo en las pymes. Las pymes viven siempre con problemas de capital de trabajo. Entonces, una cuestión central, como vamos a ver ahora, es que hay un montón de herramientas que permiten ahorro de capital de trabajo, lo cual puede ser fundamental. Por cierto, eso aumenta la rentabilidad. Ya vamos a ver cómo se produce ese ahorro de capital de trabajo. Por cierto, parte de ese capital de trabajo está bajo la forma de stock. El capital de trabajo no es solo para pagar, como dije, materia prima, salario, sino también para tener pequeños stocks interproceso que son necesarios para la producción. Inclusive, parte del capital de trabajo lo tenemos estacionado, almacenado con el producto final hasta que lo vendamos. Bien, este concepto de capital de trabajo lo destaco, ustedes lo van a tener que manejar y muy bien cuando hagan su proyecto final. Tomen nota de eso. Les digo porque una de las principales observaciones que hacemos está ahí, para muchos proyectos, no para todos, por supuesto, pero para muchos proyectos, uno de los principales problemas está ahí. Bien, vuelvo a poner la transparencia.
Otro fenómeno o nueva fuente de productividad se produce en el caso del capital fijo, que ya hemos hecho la diferencia, maquinarias e instalaciones. Por ejemplo, en el caso del capital fijo, el cambio rápido de modelo permite que una misma máquina pueda servir para fabricar varios productos diferentes, con lo cual tengo ahorro de capital fijo porque no tengo que comprarme más de una o dos máquinas. Tengo esa posibilidad de usarla la máquina para fabricar distintos tipos de productos. Pero eso solo es posible cuando tengo un cambio rápido de modelo, método Smith. Solo un detalle para que ustedes se den una idea de los ahorros que se puede hacer ahí de capital fijo. Cuando en el año 1950 Eiji Toyoda, el nuevo gerente o CEO, el gerente general de Toyota, con Taiichi Ohno, el que podríamos llamar el director ejecutivo o el gerente ejecutivo de la empresa. Ambos, Taiichi Ohno y Eiji Toyoda, van a Estados Unidos a comprar una prensa para fabricar los chasis del vehículo. Cuando llegan a Estados Unidos se dan con que la prensa para fabricar los chasis tenía un setup de máquina, una preparación de máquina de 28 días. Y por cierto, en Estados Unidos, una vez que se ajustaba la prensa, se producía un lote muy grande para poder absorber esos 28 días de preparación de máquina. En Japón, ¿cuál era el problema? Que el mercado no era lo suficientemente grande como en Estados Unidos. Así que necesariamente había que bajar esos tiempos de preparación de la prensa, que tenían que ver con costos del capital fijo. 28 días al año estaba parada la máquina. ¿Qué hicieron? Se lo encargaron al trabajo a Shigeo Shingo. Y Shigeo Shingo lo resuelve. Desarrolla el método SMED, que en inglés significa Single Minute Exchange Diet. El cambio del dado de la prensa en 1 minuto, no en 28 días. 1 minuto. Se podrán imaginar que si yo puedo cambiar el dado de la prensa en 1 minuto, puedo producir con la misma prensa un montón de variedad de vehículos diferentes. Economías de capital fijo. Por cierto, también el mantenimiento productivo total, el TPM, al permitir que la máquina siempre esté disponible para producir. Bien, por lo tanto, se trata de una herramienta que permite optimizar el uso del capital fijo. El BSM, una herramienta que vamos a ver, también aplica en las mejoras en el uso del capital fijo. Entonces, como ven ustedes, tenemos un frente muy interesante de nuevas fuentes de mejora de costos, pero mejoras sustanciales de costos. Otro campo donde también podemos encontrar importantes fuentes de productividad y competitividad es en la relación con los proveedores y también con los clientes. Con los proveedores, el sistema Just in Time desarrolla una relación de largo plazo. No se compra ni se contrata por, recupero la imagen. No se compra ni se contrata a los proveedores sobre la base del menor postor, concurso de precios. Si alguno de ustedes trabaja en alguna empresa, esa todavía sigue siendo la lógica dominante. Pedirle 3 presupuestos y vemos a quién le compramos. ¿Cómo se hace en este nuevo sistema? Una lógica diferente. A ver, permítame, tiene nuevo formato el Google Meet, no sé si lo pueden apreciar ustedes. Permítame a ver si puedo compartir la pizarra para explicar esto.
A ver si todo el mundo puede acceder a la pizarra. ¿Todo el mundo puede acceder ahí a la pizarra? ¿Han recibido? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Todo el profe. mundo la está viendo la pizarra? Sí, Sí, Perfecto. Bien, permítame entonces mostrarle cuál es la lógica del Taylorismo-Fordismo con relación a los proveedores y esto es tiempo, este eje de acá. Y este eje de acá va a ser costo. Costos unitarios, es decir, en pesos por unidad. ¿Eh? Perfecto. Veamos cómo se compra en el Taylorismo-Fordismo. Lo que demuestran, todo esto que voy a graficar está en el libro La máquina que cambió el mundo, en donde, como dije, Womack, Jones y Ross analizan a todos las empresas que trabajan con los dos sistemas. Lo que descubren, por cierto, es que cotiza lo que sobre todo lo descubren para las cadenas de General Motors, las cadenas de subcontratación de General Motors, de Ford. Cuando la empresa cotiza un precio que en algunos casos inclusive está por debajo de su costo inicial. Este es el precio que cotiza la empresa. Si gana, sabe que perderá una pequeña cantidad, pero todo esto es ganancia para la empresa. Todo eso es ganancia para la empresa. Ahora bien, ¿y por qué se produce este fenómeno? Porque resulta que a mí me tiene que invitar a cotizar, entonces yo tengo que fijar un precio. Ahora, ¿cómo se opera en el marco del just in time? Dijimos que hay economía de relación. Lo que ocurre es que la empresa Toyota, o la que opera en el marco del just in time, le garantiza un precio. Este sería el precio P', este es el costo, le garantiza un precio que siempre está por encima, le deja margen a la empresa, pero es a la empresa que se ha seleccionado. La empresa siempre tiene beneficio, pero también lo tiene la empresa que lo contrata con este régimen. Por cierto, no hay concurso de precio acá. Se selecciona a la empresa por su capacidad tecnológica y por su sistema de calidad y logística. Esas tres cuestiones son centrales para contratarla a la empresa. Si la empresa no tiene el sistema de calidad, la que lo contrata lo ayuda hasta montarlo al sistema. Por cierto, fíjense que acá gana la empresa porque va mejorando en términos de aprendizaje. Ese aprendizaje, por cierto, puede ser más pronunciado inclusive con el apoyo y la ayuda de la empresa que lo contrata, y a la vez la empresa que lo contrata se beneficia porque al fijar un margen de beneficio que sabe, el proveedor sabe que siempre va a ganar, pero ese margen de beneficio es descendente
y entonces puede obtener un mejor precio. P' es mucho mejor precio que P. Entonces, esto que acabo de relatar es lo que pasa con un sistema de contratación tipo just in time. Hay economías de relación que se traducen en mejora de costo y de precio para la empresa que opera con este sistema. El que lo desarrolló a la perfección fue Toyota, por eso en el libro La máquina que cambió el mundo se estudia Toyota y en comparación a General Motors, a la Chrysler y a Ford, ¿eh? Las tres grandes compañías norteamericanas en aquel momento eran todavía norteamericanas, finales de los 80. ¿Eh? Hoy la Chrysler es más bien alemana. Bien, vuelvo al punto. No sé si se alcanza a entender por qué este nuevo sistema de relación con los proveedores permite bajar de manera eh, importante los precios y los costos. Hay una relación entre la empresa que contrata y la contratista y la contratada. Hay una relación simbiótica. Saben que ambos, si mejoran, ambos ganan. Es estrategia de suma positiva. Y además no es un contrato donde yo tengo algún problema, le doy una patada al proveedor no, mantenemos una alianza. En el caso japonés, esa alianza es de por vida. Por cierto, en el caso japonés, la pirámide de proveedores de Toyota es una cosa así. En el vértice está Toyota. ¿Eh? Luego tiene una Profe, primera línea. Sí, adelante, por favor. ¿por qué se refiere a que es de por vida en los japoneses? Porque ahora le cuento para que usted lo entienda. Fíjese que con este primer nivel de proveedores, que son una decena, creo que son 9 o 10 empresas, ¿eh? Este primer nivel de proveedores, el nivel 1. ¿Eh? Toyota ha intercambiado con estos proveedores una pequeña parte de su paquete accionarial y lo hace con un signo de confianza. No se trata de que el paquete que me dan yo lo salgo a vender, no. Y por cierto, esos proveedores hacen también lo mismo con Toyota. Entonces aquí trenzan una alianza de por vida. En segundo lugar, por cierto, están los proveedores del nivel 2. A los proveedores del nivel 1 está el nivel de confianza que Toyota les da los diseños aún sin terminar, la ingeniería de base, para que junto con ellos desarrollar la ingeniería de detalle de los vehículos. Con lo cual, el tiempo del lanzamiento del vehículo al mercado se acorta tremendamente. Miren, en Toyota se tarda entre 4 a 4,5 años en lanzar un nuevo vehículo. En Estados Unidos son 7 y en Europa son 9 años. Lanzar un nuevo vehículo al mercado. Nuevo, totalmente, no un remozado de algún vehículo. Un vehículo totalmente nuevo. Entonces, ¿por qué puede acortar brutalmente los tiempos de desarrollo y de lanzamiento del producto? Porque tiene una relación con los proveedores que es una relación simbiótica. Por cierto, a todo esto, a este núcleo, se lo llama, originalmente se lo llamaba Zaibatsu, antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llega la ocupación americana, prohíben los Zaibatsu, que estaban originados por familias, esencialmente. Pero los japoneses reeditan una versión diferente, basado ya no en la familia, sino en empresas independientes, que trenzan una relación y es una relación de largo plazo. Y entonces esta nueva organización, esta nueva forma se llama Keiretsu. Keiretsu.
El Keiretsu es el que proporciona las economías de relación, en este caso con los proveedores. Por cierto, aquí, más o menos la cadena de la pirámide de proveedores de Toyota son 30.000 empresas. Aquí arriba dije 10. Aquí abajo son unas 200 empresas. Todo el resto está aquí. Con el nivel 1, el nivel 2, la empresa Toyota contrata inteligencia, no contrata producción. Solo al nivel 3 se le contrata producción, pero aún así, Toyota acompaña estos desarrollos tanto para las empresas del nivel 1 como las del nivel 2 como las del nivel 3. Desarrollar una empresa para que integre su cadena de proveedores implica hacer esto que acabo de relatar. Que por cierto, no hay que irse tan lejos a Japón. Esto se da hoy, por ejemplo, en la región de Zárate Campana, en Buenos Aires. Numerosas empresas pertenecen a la cadena de subcontratación de Toyota y reciben asesoramiento técnico, es decir, ingenieros de Toyota van a la empresa para ayudarlas a montar el sistema de calidad, para ayudarlas a montar cambios rápidos de modelo, para ayudarlas a montar Kaizen, mejora continua. Se acompañan permanentemente en una mejora a lo largo del tiempo, generando una estrategia de suma positiva donde todos ganan. Economía de relación con los proveedores. Por cierto, el sistema de tratamiento de los clientes, dejo de compartir el sistema de ventas de Toyota impidió la penetración de las empresas occidentales. ¿Por qué? Porque Toyota no tiene concesionarios, tiene vendedores que tienen asignadas áreas. Entonces no tiene una concesión, no tiene un concesionario donde lo llevan a los clientes a mostrarle el vehículo, que es el esquema occidental. El que desarrolló el sistema de concesionario, históricamente, es la empresa General Motors, para ganarle a Henry Ford. Henry Ford tenía la lógica de la integración vertical. Entonces él tenía su propia canal de distribución. En cambio, General Motors, con el esquema de concesionario, consigue cubrir un área mucho más grande, equilibrando la balanza a finales de los años 20 con Henry Ford. Bien, el sistema de concesionarios se impone, no tengo que hablar de ello, lo tenemos acá presente inclusive en nuestra ciudad, en la provincia, en el país. ¿Cómo es el sistema Toyota de venta? Se asigna a un vendedor un área. Por cierto, este vendedor tiene algún lugar central donde pueden tenerlo al vehículo y él puede llevarlo a los clientes a verlo al vehículo. Pero él se encarga de estudiar bien a los clientes. Sabe cuáles son los trabajos de cada uno de las personas que viven en el área que se le ha asignado. Saben qué tipo de vehículos ya tienen. Saben de sus patrones de costumbre. Por ejemplo, si salen o no salen de turismo. Y en el caso en el que salen de turismo, ¿cuál es el maletero del vehículo? ¿Cómo lo usan? Etcétera, etcétera. ¿A qué velocidad? Todo. El vendedor tiene como premisa la necesidad de conocer a fondo todos los patrones que tengan que ver con el poder de decisión o compra de un vehículo. Esa información además la retroalimenta permanentemente, con lo cual la información de los clientes permite ajustarlo al vehículo, a las demandas de estos sin problema. No es que cada tanto hacemos una encuesta y nos enteramos, cuando ya a veces es tarde enterarse, sino que aquí de manera recurrente, permanente, se está obteniendo información de los clientes. En Japón hay un chiste, en japonés, el japonés no es lo mío, pero más o menos el chiste diría algo así en castellano.
¿eh? El vendedor de Toyota es más seguidor que mosca de baño. Es un problema. El tipo permanentemente está ahí viendo en qué momento se reúne, tiene una pequeña reunión, captura información. Es decir, que está permanentemente buscándolo a los clientes. Un sistema diferente al de los concesionarios para la venta. Un sistema diferente. Bueno, de esos dos tipos de relaciones con los proveedores y con los clientes, hay nueva fuente de productividad para la empresa. Como verán, nuevas lógicas en términos de relación, sobre todo con los proveedores. Un detalle que no mencioné es que esta relación a largo plazo con los proveedores le permite una serie de ventajas muy importantes que, por cierto, se relata muy bien en el libro La máquina que cambió el mundo. No tiene desperdicio ese libro. No lo tengo en castellano. Lo sigo buscando, pero no lo tengo en castellano. No lo he podido bajar de esos antros truchos que andan dando vueltas por ahí. No lo he podido bajar. Bien, si alguien lo puede bajar, se lo agradezco. No tiene desperdicio ese libro. Allí se relata, por ejemplo, cómo Toyota en esa relación con los proveedores tiene la capacidad de responder más rápidamente a los cambios de mercado. Reduce los niveles, por ejemplo, de obsolescencia de las partes y o componentes cuando tiene que hacer cambios de un modelo a otro. Pero lo más importante es la capacidad de respuesta, el acortamiento brutal de los tiempos de desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. Se podrán imaginar que con esta nueva lógica, una empresa tiene una enorme capacidad de competir en los mercados. Cuando yo puedo llegar antes a los mercados con mi producto, se llama competencia en base a tiempos de llegada al mercado. Si yo llego antes, tengo ventaja. Esto es estratégico. Entonces, desarrollar estas relaciones con los proveedores no solo implica obtener ventajas en términos de costos, como las marcaba ahí en la curva, sino que también tiene ventajas estratégicas, capacidad de respuesta frente al mercado, flexibilidad de respuesta frente al mercado, menor tiempo de llegada al mercado. Nuevas estrategias, nuevas lógicas para pensar la competencia. Bien, y permítame terminar estas economías, estas fuentes de economía. También hay economías de gama, algo que ya vimos. Ya sabemos que la economía de gama implica la posibilidad de reducir costos unitarios sobre la base del uso compartido de los recursos, con la flexibilidad necesaria, por ejemplo, de la producción, por ejemplo, de la organización. Entonces, el just in time también tiene una enorme capacidad para generar economía de gama. Esto sobre todo se da a través de las células tipo U, de las cuales hablamos en su momento, y que lamento que no la hayan estudiado a fondo. La célula U permite el uso compartido de los recursos. Es una fuente básica de economía de gama en el just-in-time o lean production. Y la célula, en realidad, es la expresión de la flexibilidad tanto tecnológica como organizacional que tiene una empresa para afrontar la competencia. La célula permite producir una gama de productos, no uno solo, una gama de productos. Y por ese motivo es que yo puedo hacer uso compartido de los recursos bajando los costos. Por cierto, también están las economías de aprendizaje dentro de la organización. Porque la organización que se genera con la implementación del Lean Production o Just in Time es una organización que aprende, como diría Peter Senge,
este gran ingeniero industrial norteamericano. Estamos frente a una organización que aprende. Es un pulpo que aprende. Y ese aprendizaje también genera ventaja y también genera economía. La mejora continua reduce costos, pero además genera aprendizajes. La resolución de problemas ahorra costo, pero también genera capacidades de aprendizaje. En realidad, se suele decir que la resolución de problemas es la célula básica del proceso de aprendizaje. Y a su vez, el proceso de aprendizaje es la columna vertebral de los procesos de innovación. Los japoneses descubren que alimentando esa capacidad de resolver problemas, estamos también alimentando la capacidad de innovación de la empresa. Pero estas no son las únicas herramientas. Está el Soikufu, que ya lo mencioné anteriormente, en donde presentamos la información que tienen los trabajadores, pero a su vez esa información está enderezada a resolver el problema y por lo tanto es también una herramienta que me permite hacer aprendizaje. El Kaikaku es una forma superior, es un cambio, una innovación de naturaleza superior al Kaizen. Por cierto, se ha desarrollado desde el comienzo de este siglo otra forma que se llama el Kakushin, que alguien creo que lo mencionó el otro día. Entonces tenemos en una línea de evolución creciente el Kaizen, el Kaikaku y el Kakushin. Tres formas para entender los procesos de innovación en las empresas que trabajan just in time o lean production. Repito, aquí también podemos obtener ventaja de costo, pero sobre todo generamos conocimiento tácito, como veíamos la vez pasada. Entonces, se trata de una organización que aprende, que genera conocimiento, que está en la base de alimentar todas estas nuevas fuentes de productividad y competitividad. Es una organización intensiva en conocimiento, en donde el conocimiento sirve a su vez para poder explotar estas fuentes de productividad y competitividad. Bien, como verán entonces, el Just in Time permite construir organizaciones poderosas. Las organizaciones de este siglo, del siglo XXI, el Just in Time, además, está entre nosotros. Acabamos de publicar con la profesora Barbarita Villanueva un artículo en donde documentamos, por ejemplo, cuántas empresas se están calificando, empresas y organizaciones de todo tipo se están calificando en estas herramientas. Hay numerosos programas, algunos del Estado, otros inclusive privados. Hay un importantísimo efecto de difusión de estas herramientas. Hoy hablar de las 5S, como ustedes lo van a estudiar con la profesora Villanueva, muchos de ustedes ya han escuchado hablar de las 5S. Hace 5 años atrás hablar de las 5S para muchos era desayunarse con algo totalmente nuevo. Bien, lo que vamos a ver ahora a continuación son algunas de las herramientas, porque otras las van a ver con la profesora Villanueva, algunas de las herramientas, sobre todo las más vinculadas a las estrategias. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar sobre las herramientas del Just in Time. Bien, pongo de nuevo en pantalla. Solo una, a ver, no sé dónde, y cliqueo aquí. Solo un detalle. Explotando esta fuente de productividad y competitividad, el Just in Time tiene una lógica diferente a lo que podríamos llamar el pensamiento tradicional. Y por cierto, cualquier parecido con la realidad argentina es mera coincidencia.
En el pensamiento tradicional, fíjense cómo se aumenta la ganancia vía precio. Es el problemón que tenemos hoy. Digamos, las empresas viven modificando los precios. Les importa un cuerno los costos. Lo voy a decir así, en castellano, lo más crudo posible. Las empresas, para mejorar su beneficio, se centran esencialmente en la especulación vía precio y no en la mejora de los procesos, que es la lógica central del just-in-time o lean production. Fíjense que acá la ganancia aumenta porque reducimos los costos, no porque aumentamos los precios. Esto hace que, por cierto, cuando una economía funciona de esta manera, se trata de una economía altamente competitiva. Permítame solo un detalle. ¿Qué dice la regla número 1 del manual de un gerente argentino de una empresa en crisis? Y el manual del gerente argentino dice que cuando la empresa está en crisis hay que echar gente. ¿Qué dice la regla número 1 del manual de un gerente japonés de una empresa en crisis? Regla número 1, buscar nuevas oportunidades, no echar gente. La gente, a mí me ha costado formarla. La gente, el principal capital con el cual yo voy a dar respuesta frente a los mercados. La gente porta el capital más importante de mi organización, que es el conocimiento. Con ese capital humano es con el que voy a buscar soluciones al problema de la crisis que tengo ahora. En cambio, como verán, en el manual de un gerente argentino, las cosas están cambiadas. Y esto tiene que ver con la lógica de enfoque de los problemas. Se habla de la racionalidad de los costos, etcétera, pero muy poco se hace para mejorarlos efectivamente esos costos, para atacarlo a fondo esos costos. El just-in-time, partiendo de la lógica de la muda, está atacando permanentemente el uso racional de los recursos dentro de una organización. Desarrolla las herramientas para ello. Genera una cultura para ello. Busca generar el conocimiento y el aprendizaje para eso. Entonces hay una lógica muy diferente en torno al valor para el cliente. Por cierto, cuando yo genero más valor para el cliente reduciendo costos y puedo compartir parte de ese valor con el cliente, genero fidelidades. Fidelidades que son de largo plazo, además. Entonces, en el pensamiento del Lean Production, el cliente no es un bicho al cual vamos a explotar circunstancialmente, sino con quien vamos a también desarrollar una relación de largo plazo, tratando de generar más valor para el cliente, pero obviamente de ese valor nuevo generado lo compartimos. Ese valor nuevo generado se trabaja fundamentalmente a través de la reducción de costos. Puede ser también trabajado desde la innovación. Eso lo está aprendiendo ahora el just-in-time con la implementación de nuevas herramientas. Pero lo que digo es, esta es una lógica diferente. Una lógica diferente. En Argentina tenemos 80 formadores de precios, que son los que manejan la economía. Tenemos una economía oligopolizada. Por eso no funciona ninguna de las reglas de mercado de las cuales se suele hablar. No hay mercado acá. Hay un oligopolio que no es lo mismo, no es un mercado competitivo el nuestro. Este es el problema de base. Vayan a decirle a Techin que vaya a bajar los costos. El 21º productor de chapa. Hay 3 grandes fabricantes de galletas. Digo, por tirar alguna cifra. Hay 4 grandes empresas productoras de harina. Y así sucesivamente. Hay 80 formadores de precios. Ese es el problema estructural de la economía argentina.
para colmo de males, de esos 80, una buena parte son multinacionales. Para rematarla. Bien, avancemos sobre las herramientas. Solo una breve introducción, porque me parece que no me da más el tiempo. Lo primero que me gustaría destacar es que las herramientas, en el marco del Just-in-Time, son herramientas que están combinadas. No es posible entender una herramienta si no la observamos en su relación con otras. Por ejemplo, el Kanban. El Kanban es una de las herramientas estrellas, la vamos a ver, en materia de gestión de la producción. Pero el Kanban solo se puede implementar si además tenemos alguna otra herramienta que nos permite nivelar la producción. Vamos a ver una, se llama la Eijunka, que me permite nivelar la producción. La vamos a ver a esa herramienta. Pero también, como el Kanban trabaja en células y cada Kanban refleja un producto diferente, yo necesito hacer cambios rápidos de modelo. Método SMED. Es decir, que si implemento Kanban, también tengo que implementar SMED. Por otra parte, para poder desarrollar el Kanban necesito haber estandarizado tareas, estudio del trabajo, algo que ustedes ya saben hacer. Entonces, el estudio del trabajo va también de la mano con el Kanban. Por otra parte, está el denominado autocontrol, es decir, hacer descender a nivel de planta un montón de actividades que antes desarrollaban los cuellos blancos, la planificación. Por cierto, el autocontrol no es solo en términos individuales, sino del grupo. El grupo que trabaja una célula de producción implica un grupo que toma decisiones. Decisiones, muchas de las cuales antes estaban a nivel de la planificación, ahora las hacemos descender a nivel de planta. Por cierto, eso implica una nueva lógica de distribución en planta. Necesitamos una célula en U para poder trabajar con el Kanban. Se han hecho experiencias de trabajo con Kanban en una línea. Ustedes saben que en una línea de producción tenemos una distribución por producto. Bueno, es posible, pero generalmente la mejor forma de trabajarlo al Kanban es a través de una célula. Por cierto, el Kanban solo lo podemos implementar cuando tenemos también herramientas para mejora continua de métodos y tiempo, Kaizen. En otras palabras, el Kanban funciona cuando trabaja de manera combinada con otras herramientas. Bien, dejo de compartir. Por lo tanto... Profe. Sí, adelante, Nicolás. Una consulta. ¿Y cuándo estaría mal aplicar el Kanban? Bien, buena pregunta. Miren, el Kanban, como lo vamos a ver ahora a continuación, la activa a la producción desde la demanda. Primer dato. Segundo dato, trata de seguirla a la demanda. El Kanban lo que intenta hacer es seguirla a la demanda. Cuando no se aplica el Kanban, cuando las variaciones de la demanda son superiores a más o menos el 35%. Es un dato empírico el que le acabo de dar. Pero hasta un 35% yo puedo ajustar mis capacidades de producción para seguirle a la demanda. A partir de ahí, si la demanda tiene un comportamiento muy aleatorio y con picos, tenemos que recurrir a otra estrategia en vez del Kanban para poderla seguir a la demanda. No sé si en esa línea va su observación, Nicolás. Sí, en esa. Era para saber cuándo aplicarlo y cuándo no. Exactamente. No muy buena la pregunta. Lo vamos a ver y justamente lo que le acabo de mencionar es la clave para entender cuándo lo usamos al Kanban y cuándo no. Mientras podamos seguirle a la demanda, siempre es posible usar el Kanban. Cuando la demanda tiene estas variaciones importantes superiores al 35%, es muy difícil ajustarla a la línea más allá de esos valores. Entonces, ahí tenemos que buscar lo que se llaman estrategias combinadas.
que en todo caso lo vamos a ver esas estrategias. ¿Algún otro comentario o inquietud? Profesor, a mí me quedó una duda con el sistema que tenía Toyota para tratar con los proveedores. O sea, para Sí, implementar un sistema de esa manera, siempre lo tiene que proponer la punta de la pirámide para abajo, digamos. O sea, uno como proveedor no lo exactamente. puede proponer, ¿o sí? Mire, a ver, le cuento de algunas experiencias acá en Argentina. Honda, Toyota, Nissan en Córdoba, eh, ellos estaban buscando proveedores, pero algunos proveedores se presentaron de motus propios en las oficinas de compra de estas empresas. Y como ellos tienen un programa de desarrollo de proveedores, usted puede pedir entrar al programa. ¿eh? Es decir, que no, por cierto, tal cual como usted muy bien lo destaca, la cadena de proveedores, generalmente, obviamente, necesitamos que la empresa que esté en el vértice tenga un comportamiento de contratar a los proveedores con la lógica con la que comenté. Pero dicho eso, y por cierto, eso hace que tenga el poder de decisión y la iniciativa inicial. Pero también es posible que algunos proveedores busquen incorporarse a esa cadena. No sé si con esto respondo o es en esa línea, digamos, la observación o la pregunta que usted hacía. Sí, sí, va por ahí. Sí, es más que nada porque, como usted lo dijo, acá en Argentina y mucho más en Salta todavía, es así como que para una licitación piden 3 presupuestos y el que tenga el mejor precio con ese se va y después se quejan, digamos. Y es la única forma de trabajar. Exactamente. Lamentablemente es el 21 método que hemos encontrado, pero quiero contarles que hay otros que son superiores además. Y que, por cierto, no es tan lejos. Ya hay numerosas empresas en el conurbano bonaerense que están trabajando con estas herramientas que le estoy relatando. Y no solo en el conurbano. Es ahí donde yo, digamos, he tenido mis últimas experiencias en los últimos 15 años. Pero en Córdoba también existen fenómenos parecidos. En Rosario también existen fenómenos parecidos. En Mendoza, la empresa esta que se acaba de rescatar, IMSA, también trabaja con proveedores just in time. Esos proveedores, a su vez, generalmente cuando son locales, permiten un mejor ajuste de las necesidades, de los aprendizajes. Toyota desarrolla casi en 10 años el sistema de producción Kanban con los proveedores asociados al sistema Kanban. Le tomó otros 10 años más con aquellos que no estaban cerca de Toyota City. Pero como tienen paciencia oriental, estuvieron siempre siguiendo la evolución hasta mejorarlo y perfeccionarlo al sistema. Se me ocurre que en ese sentido, y no queriendo alargar mucho porque sé que tenés otra clase, Antonio, hace falta una cultura empresarial innovadora. Hay que salir, hay que patear el tablero, como quien diría, o pensar fuera de la caja y engancharse con estas grandes empresas que tienen estos programas de desarrollo de proveedores o buscar otras alianzas, otras vinculaciones que permitan a las pymes y a las otras empresas pequeñas cambiar la forma en que está pensada la empresa, ¿no? Bien, perfecto. Después de las 10 de la noche estoy mandando las notas. Cualquier otra duda me escribe. Perfecto. Hasta luego. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Chao, Hasta adiós. luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, Nicolás, ¿usted me quería preguntar algo? No, No, decía hasta Carlos, luego. quería preguntar si cuándo será la fecha del recuperatorio. Lo fijamos la semana que viene, porque sé que Bueno. están rindiendo varias otras cosas, para no solapar. Bueno, profe, muchas gracias, ¿no? Bien, no tiene Hasta por qué. luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.